Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura de mercado europeo. Y es martes 30 de junio, última jornada del mes, última jornada del trimestre y mañana ya arrancamos el trimestre del verano con, bueno, pues muchas incertidumbres sobre el mercado. Veo que me escucháis bien y que veis la pantalla con el disclaimer, así que nos vamos directamente a la plataforma para ir comentando en primer lugar lo que pasó ayer. Los índices americanos terminaron la sesión al alza y siguen los inversores minimizando la reimposición de los bloqueos en muchas economías, como muchos de los estados más importantes de Estados Unidos. En este sentido, el S&P sumó un 1,47, el Dow Jones un 2,32 y el Nasdaq un 1,2. Los estados de ánimo en Asia también fueron optimistas a primera hora de la mañana, pero ahora mismo vemos como el rojo se adueña de absolutamente todos los mercados, salvo el Kospi coreano que cerró ya con un 1,19 al alza y el australiano que prácticamente está plano. Ni siquiera los futuros americanos se salvan y el VIX, el índice del miedo, remonta por encima de los 33 puntos porcentuales a la compra con un 2,14% de subida. Como podemos ver a la derecha, las divisas también dan muestra de ello. El yen japonés, el dólar canadiense y el dólar estadounidense son las divisas que más suben. De hecho, el dólar estadounidense, salvando el peso chileno y el real brasileño, es la divisa en el mercado que más está subiendo. Esto es un sesgo defensivo preparándonos un poco para lo que pueda pasar durante los próximos días. Recordemos que ayer más de 160.000 nuevos casos se dieron por coronavirus a nivel mundial, mientras que en Estados Unidos se sumaron más de 40.000 casos. Leicester, una de las ciudades del Reino Unido conocidas por el ámbito turístico, volvió a imponer el bloqueo. Kansas ordenó el mandato de mascarillas en todo el estado y el condado de Los Ángeles se mantendrá las playas cerradas durante el fin de semana por la festividad y la celebración del 4 de julio. Arizona, por su parte, ha ordenado el cierre de bares, gimnasios y clubes durante 30 días. Si a esto además le sumamos que la BBC ha informado que se ha identificado una nueva cepa de gripe con potencial pandémico en China y que los cerdos son portadores de esta nueva enfermedad, podría indicarse, y de hecho se indica, que podría transferirse a los humanos. Si no tuviéramos suficiente, bueno, pues tenemos otra cepa diferente, más bien relacionada con la gripe, pero con un potencial de infección o un potencial pandémico elevado. Por su parte, Estados Unidos, y ya entrando en el ámbito macroeconómico de tensiones políticas, dijo que se suspende el trato especial con Hong Kong. Recordemos que Hong Kong finalmente a nivel legal se anexionó mucho más a China de lo que ya estaba, aunque fuera un territorio independiente. Y el secretario de Estados Unidos, Pompeo, dijo que Estados Unidos impondrá restricciones a las exportaciones de defensa a Hong Kong. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, presentará un plan de gasto de infraestructura por valor de 5.000 millones de libras esterlinas. Ya en el ámbito empresarial, Ford, Adidas, HP, Clorox y algunas otras compañías que se publicitan en Facebook han dicho que dejarán de hacerlo. La medida se produce en medio de las crecientes críticas de que la compañía de, de redes sociales de Mark Zuckerberg no detiene el discurso de odio en su plataforma. A nivel ya macroeconómico, de datos económicos, recordemos que los datos preliminares de producción industrial de Japón de esta madrugada de mayo mostraron una caída del 8,4% contra la caída del 5,6% que era el esperado. Además, los índices de PMI de China continuaron mostrando una recuperación en junio, donde el PMI de fabricación pasó de 50,6 a 50,9 y el índice de servicios, el PMI de servicios subió de 53,6 a 54,4. El petróleo hace un pequeño retroceso después de las fuertes subidas de ayer, donde vimos al Texas remontar un 4% y al Brent un 3%, y ahora nos meteremos en las materias primas, mientras que, bueno, pues en los metales preciosos avanzan ligeramente, mientras que en los industriales la negociación es mixta. Hoy a nivel de calendario, lo comentaremos al final, básicamente lo que tenemos es la comparecencia de Jerome Powell ante el Comité de Servicios Financieros, tendremos el PIB de Canadá, tendremos el PIB del primer trimestre final definitivo de España y bueno, nos tendremos que ir ya a la zona euro para ver el IPC y los datos de informes de inventarios de petróleo a última hora de la tarde, de la noche, perdón, a las 11
menos 20. Bien, si empezamos por las materias primas, vemos como en el Brent se ha formado de nuevo lo que parece ser un doble suelo. Esto debería impulsar al alza un nuevo movimiento al petróleo, al crudo, pero teniendo en cuenta que muchas de las cotizadas del sector petrolero que se dedican a la producción a partir de esquisto han empezado a producir a estos precios que son los que consideran que son rentables para ellos, y el incremento en los inventarios podría perjudicar a la cotización. En el caso del Texas, la subida fue mucho más intensa, pasando de un recorte del 2,5% el pasado viernes a un 4% de vellón el pasado lunes. Ahora mismo todas las materias primas energéticas están recortando, mientras que los metales preciosos poco a poco el oro va saliéndose del rango lateral, y en la plata el movimiento alcista un poquito más escueto, también manteniéndose dentro del rango lateral por encima de los 17,80 dólares por onza. Ya en la renta fija los movimientos siguen manteniéndose estables. Recordemos que el bono de 10 años americano se mantiene estable en torno a esos 138.000 dólares por bono, cotizando ligeramente por encima de este, pero con el rango lateral más que evidente, mientras que el bono alemán sigue su subida, mientras que el Banco Central Europeo no tome medidas de flexibilización monetaria adicionales, como ya ha hecho la Reserva Federal, en principio los bonos van subiendo de precio. Y esto es porque es muy probable que los mercados estén descontando futuras medidas de inyecciones de liquidez adicionales que obliguen al Banco Central Europeo a la compra de los bonos soberanos, empezando por el alemán, que es el que más liquidez tiene. Y ya, bueno, pues en el caso del VIX hemos visto una volatilidad tremendamente fuerte estos últimos días. De hecho, las oscilaciones han rondado en torno al 10% durante esta última semana, y ahora mismo pues manteniéndose por debajo de los 33 puntos porcentuales. En los índices, pues una resistencia tremendamente fuerte en el caso del DAX alemán. Parece que no remonta por encima de ese 78,6% o los 12.300 puntos del índice, y parece que hoy nos estaremos enfrentando a una sesión en negativo del índice alemán. Fijémonos en la parte izquierda, que salvando el aspecto del índice ruso por la caída que tenemos en el petróleo y las medidas adoptadas de liquidez por el primer ministro británico, tenemos al IBEX 35 liderando las caídas también junto con estos dos, con una caída del 0,50%, y el DAX alemán también está recortando aproximadamente un 0,30%. El S&P 500, que ayer vio remontar bastante fuerte el hueco inicial de la apertura de mercado, ahora mismo abriendo prácticamente a la par del cierre de ayer, está empezando a recortar poco a poco. En principio, bueno, pues no tenemos más que un rebote de pérdida de confianza de este soporte que está acabando siendo una resistencia del 78,6 en los 3.090 puntos. En el caso del Nasdaq, el rebote es mucho más amplio porque recordemos que tenemos mayor volatilidad en el índice tecnológico, donde las valoraciones de las empresas están empezando a dar señales de, bueno, pues una burbuja más que evidente en todo el índice en general, y como vimos ayer en el seminario temático semanal, el diferencial entre el Nasdaq y el S&P 500 está alcanzando los niveles de la época del año 2000 de las .com o de 1967, cuando tuvimos también pues un movimiento importante en los mercados financieros. En el Dow Jones hay un movimiento muy similar tras una magnífica sesión al alza ayer. Hoy toca recortes y asimilar la toma de beneficios muy probable que tengamos. En cualquier caso, el sesgo preferencial del sentimiento del mercado para hoy es el incremento crítico de casos por coronavirus, y en concreto el foco puesto en Estados Unidos. Y ya pues en el índice español lo que tenemos es también, tras una muy buena sesión ayer de negociación donde prácticamente se recuperó casi todo lo perdido durante la jornada del lunes, hoy toca recogida de beneficios, toma de contacto en torno a los 7.200 puntos, que parece ser la resistencia a más corto plazo a observar en el selectivo para hoy. Y ya en divisas, pues bueno, teniendo en cuenta la fuerte compra que tenemos hoy en el dólar estadounidense, nos podemos hacer una idea de lo que está pasando hoy en el mercado. Como podemos ver, efectivamente, hoy le toca retroceder a la cotizada del euro dólar, donde el euro está perdiendo fuerza frente al dólar tras las fuertes compras que la divisa americana está obteniendo a partir de hoy. En principio, hoy la cotización vemos que parece, tras haber hecho un amago de tocar la parte alta
alta del canal, en principio nos quedamos donde estamos, con el objetivo puesto en los 1,12 como la resistencia de más corto plazo a observar. En cualquier caso, si se mantuviera el canal bajista, deberíamos empezar a tener en cuenta que esos 1,12 deberían romperse y buscaríamos el siguiente soporte, quizá coincidente con la siguiente referencia de los 1,11 dólares por euro. A nivel de calendario macroeconómico, como os comentaba, hoy hemos tenido muchísimos datos provenientes de Asia. Hemos empezado en Europa con los datos de venta minoristas y el PIB del Reino Unido junto con la inflación de Francia. El PIB de España, que se mantiene tal y como estaba, el dato definitivo no ha cambiado finalmente, y ya nos queda para el resto de la jornada los datos de PMI de Chicago de junio de Estados Unidos, por supuesto el índice de confianza, que lo tendremos a las 4 de la tarde, y ya nos tendríamos que ir al discurso del vicepresidente del Banco Central Europeo de Guindos, el discurso de Jerome Powell a las 6:30 en el Congreso, y a última hora ya pues el recorte aproximadamente de 1 millón de barriles que se espera en los inventarios según API semanal, que bueno, pues en principio vemos como durante los últimos días las previsiones no han sido tan buenas como el dato definitivo. O sea, perdón, los datos definitivos han sido peor que los datos previstos. Entonces, no sería descabellado pensar que con el incremento de la producción este dato de recorte no sea tal y veamos nuevos incrementos en los inventarios. Dicho lo cual, a partir de ahí, bueno, pues prestaremos atención a las novedades que se vaya marcando en el mercado, a mucha atención con las tensiones geopolíticas entre Hong Kong y Estados Unidos, y, por supuesto, la revisión de los nuevos casos de coronavirus que poco a poco vayamos conociendo para hoy. Por mi parte, nada más. Desearos muchísima suerte en vuestras inversiones. Recordar prestar atención a la pestaña de noticias y a la de vídeos para estar atento a las últimas novedades que tengamos para vosotros, y cualquier cosita que necesitéis no tenéis más que contactar. Un saludo, muy buenos días y hasta mañana.